no Líderes, entrevistaremos uma das mentes mais brilhantes dos nossos tempos, Juan Martín Maldacena, doutor em Física pela Universidade de Princeton. Yo hice 2 años en la UBA, después hice 4 años en el Balseiro. Ele visitou Buenos Aires para receber o prêmio Konex de Brilhante. Para mí es un gran honor, dado todos los demás que lo han recibido. Vamos conhecer a sua grande descoberta, a teoria de cordas. La teoría de cuerdas es una teoría que trata de decir cuál es la versión cuántica del espacio-tiempo. Por que ele afirma que o universo nasceu há 13 bilhões de anos? Que bueno, parece ser un tiempo grande, pero hay que considerar la Tierra tiene 4.000 millones de años. O que pensa sobre a teoria do Big Bang, os buracos negros e o conceito de tempo e espaço? Bueno, el espacio son las direcciones en las cuales nos podemos mover. El tiempo es lo que mide un reloj, es la mejor definición del tiempo. Em uma entrevista exclusiva para o Líderes. Aqui no Líderes, apresentado por Cecília Lucia Puig. ¿Dónde naciste? Yo nací aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué hacían tus padres? Mi padre tiene una compañía de ascensores, de instalación de ascensores, y mi madre es traductora de inglés, pero también lo ayuda a él con la compañía. ¿Te acordás de lo que querías ser cuando eras chico? Cuando yo era chico me interesaba la tecnología, me interesaba entender cómo funcionaban las cosas. Mi papá, bueno, también se dedicaba a los ascensores en esa época y bueno, tenía mucho entusiasmo por arreglar cosas, arreglar lavarropa, arreglar la televisión. ¿Vos eras de los que les gustaba desarmar todos los productos electrónicos y después les sobraban piezas a la hora de volver a armarlos? Y bueno, a veces sí, a veces desarmaba y armaba, no todo, pero sí, algunas veces. ¿Cuándo te diste cuenta que en realidad te gustaba la física y no la ingeniería? Bueno, siempre me empezó a gustar la matemática, en la secundaria un poco, y bueno, quería explorar un poco qué era eso de la física, ¿no? Para mucha gente, bueno, es algo abstracto y misterioso, pero no lo es bastante concreto. Y bueno, empecé la carrera de física para ver cómo era. Después digo, bueno, puedo hacer la carrera de física, después a lo sumo me dedico a otra cosa. Pero bueno, me interesó y seguí haciendo la física. Te recibiste de licenciado en física. Yo hice 2 años en la UBA, después hice 4 años en el Balseiro, y uno se recibe de licenciado en física. O sea, y después la carrera académica consiste en después hacer un doctorado. ¿Qué importancia tuvo en tu formación tu paso por la universidad pública y luego tus estudios en el Instituto Balseiro? Bueno, a mí me gustó mucho lo que aprendí en la universidad. Como siempre, la universidad pública tiene muy buenos profesores y el que quiera aprender puede aprender mucho. También es desorganizada, hubo huelgas todos los semestres. ¿Cuáles eran las materias en las que realmente descollabas? Bueno, me gustaban las materias de ciencias, en la secundaria, por ejemplo, de física, matemática, biología, química, todas esas me interesaban. ¿Cómo surge la oportunidad de estudiar en Estados Unidos? Bueno, al terminar la licenciatura, uno después tiene que pensar si uno va a querer seguir haciendo el doctorado o se va a dedicar a otras cosas, como seguir a la industria privada o lo que sea. Y decidí hacer el doctorado, y una posibilidad es hacer el doctorado en el exterior. Hay becas para hacer el doctorado en universidades en el exterior. Es un proceso más o menos estándar de postularse y te admiten, ¿no? Y bueno, eso fue lo que hice, ¿no? Bueno, planteas algo muy complejo como muy fácil, ¿no? Las becas en general son muy exigentes. ¿Qué te decide estudiar en Princeton? Bueno, yo me postulé para distintas universidades y bueno, me admitieron en esta, que hubiera sido mi primera elección de todas maneras. Y bueno, decidí ir a ver. ¿Quiénes fueron tus mentores? Bueno, aquí en Argentina tuve un director de tesis de licenciatura, que fue Gerardo Aldazábal, un profesor. Todavía es profesor ahí en el Instituto de Estudios, en el Instituto Balseiro.
Y bueno, él siempre ha realizado investigaciones en esto de la gravedad cuántica, la teoría de cuerdas. Un par de años antes de que fuera director mío, había regresado al exterior y venía con todas estas ideas y bueno, tratando de formar un grupo en esta área, ¿no? Dentro de lo que es la física en general, ¿cuáles fueron los temas que captaron tu atención? Bueno, muchos temas me fueron gustando. Al principio, cuando era estudiante, por ejemplo, me gustaba bastante la óptica, porque bueno, es algo muy concreto, uno puede ver todas las cosas que uno puede hacer. Y después, bueno, me fueron interesando más los temas de la física fundamental, la física de partículas, las teorías de cómo es el espacio-tiempo, de la gravedad, de las teorías de la materia a distancias muy pequeñas. Varios de los temas que vos abordás también los trató Newton, Copérnico, Einstein. ¿La física es algo que evoluciona constantemente o podemos decir que los principios fundamentales se mantienen iguales? No, va cambiando y va evolucionando. Hay veces que hay, bueno, grandes saltos, ¿no? ¿Cuáles han sido los grandes saltos en la evolución de la física? Bueno, hay todos los grandes saltos históricos, desde entender que bueno, está el sistema solar, están las estrellas, que están mucho más lejos que el resto de los planetas. Hay una gran cantidad de espacio, que eso fue una sorpresa. Cuando Aristarco decía que el Sol viajaba que la Tierra viajaba alrededor del Sol, le decían, no puede ser, porque si no veríamos las estrellas moverse. No puede ser el universo tan grande. Y después, bueno, se entendió que podía ser tan grande y quizás una de las sorpresas es que se sigue manteniendo es lo grande que parece ser el universo, ¿no? Y después, bueno, se vio que hay galaxias, además de nuestra galaxia, eso ya en el siglo XX, y que, bueno, el universo es realmente bastante grande. Y ahora se puede ver los comienzos del universo a través de la radiación cósmica de fondo. Y una de las sorpresas es quizás que el universo tuvo un principio, tuvo una época en donde era mucho más simple de lo que es ahora. O sea, toda la complejidad que vemos en el universo no existía al principio. Al principio era como un gas sumamente uniforme, con muy pequeñas inhomogeneidades. Y a partir de eso se fue expandiendo, se fue enfriando, y regiones donde había un poquito más de materia se fueron colapsando por la fuerza gravitatoria, porque sentían más atracción, como había más materia, se atraían más. La fuerza gravitatoria dice que las distintas partículas se atraen, fueron colapsando, formando estrellas, formando galaxias, etc. ¿Podemos tener una idea de en qué momento nace el universo? El universo tiene 13.000 millones de años. Que bueno, parece ser un tiempo grande, pero hay que considerar la Tierra tiene 4.000 millones de años. O sea que la Tierra tiene del orden de un tercio de la del universo. ¿Cómo definirías el universo? Bueno, el universo uno puede decir todo lo que podemos ver, entonces lo que podemos llamar el universo visible. La gente también habla de multiuniverso, que serían las regiones que todavía no podemos ver, que están más lejos de lo que podemos ver, porque la velocidad de la luz es finita y eso hace que solo podamos ver una región del universo. ¿Qué es el tiempo y el espacio para vos? Bueno, el espacio son las direcciones en las cuales nos podemos mover. Hay 3 direcciones. Eso es más o menos obvio para todo el mundo. El tiempo es lo que mide un reloj, es la mejor definición del tiempo. Lo interesante es que todos los relojes miden el mismo tiempo si están en reposo, pero también es interesante que si tenemos 2 relojes en movimiento miden distinto tiempo. Entonces el espacio y el tiempo están relacionados. Lo que es tiempo para uno puede ser espacio, parte de espacio para otro, etc. Entonces por eso hablamos del espacio-tiempo. Y no solo eso, sino que además el espacio-tiempo no es plano, no es lo que llamamos euclidio, pero puede ser deformado por la materia, es curvo. Entonces 2 relojes que están a distintas alturas, distintas regiones de un campo gravitatorio andan distintos. Por ejemplo, un reloj aquí y un reloj aquí, este reloj de abajo anda un poco más despacio. Así que si uno vive en el piso de abajo de un edificio, envejece un poco menos. Nada más que es una cantidad muy pequeña, muy pequeña. Vos continuaste desarrollando la teoría de cuerdas. ¿En qué consistió este desarrollo? La teoría de cuerdas es una teoría que trata de decir cuál es la versión cuántica del espacio-tiempo. O sea, antes de hablar de la teoría de cuerdas deberíamos hablar un poco sobre la física cuántica.
que son nuevas reglas de la física que gobiernan las cosas muy pequeñas. Son reglas probabilísticas. O sea, en la física clásica, si uno parte de ciertas condiciones iniciales, siempre el sistema se va a comportar de la misma manera. En la física cuántica hay un elemento de azar que es inherente a la realidad, ¿no? No parece ser porque ignoramos cosas, pero simplemente es porque así es la naturaleza. Entonces la pregunta es cómo se comporta el espacio-tiempo cuando ponemos este elemento de azar o de la mecánica cuántica. Entonces el espacio-tiempo no tendría una forma fija en todo instante, sino que habría muchas posibilidades para las formas del espacio-tiempo, etc. Esta teoría cuántica es importante solo en ciertas regiones, como al principio del Big Bang o en el interior de agujeros negros. Para efectos cotidianos la teoría esta de Einstein es suficiente. Y para la mayor parte de los efectos cotidianos, la teoría de Newton también es suficiente, ¿no? Entonces las teorías de la física van abarcando cada vez más y a veces para fenómenos más grandes o más lejanos, digamos, hacen falta teorías nuevas. Entonces la teoría de cuerdas trata de explicar el principio del Big Bang, el interior de agujeros negros, ese tipo de cosas. Si tuvieras que compartir con la audiencia, ¿qué significa el Big Bang? ¿Qué dirías? El Big Bang es la teoría de cosmología actual, que es la idea de que el universo comenzó mucho más pequeño y más caliente y muy uniforme y muy sencillo al principio y después se fue expandiendo de acuerdo a las ecuaciones de Einstein. Y con esa expansión después se formaron las galaxias, etc. Dentro de lo que es el estudio de la física cuántica, ¿cómo te manejas? ¿Trabajas solo? ¿Tenés investigadores que forman parte de tu equipo? Mis investigaciones son puramente teóricas y es muy parecido, en cierto sentido es parecido a la matemática. Estudiamos matemáticamente teorías de la física o tratando de expandir las teorías de la física. Y el método es leyendo artículos de los demás, hablando con otra gente, escuchando charlas, usando la computadora por ahí para hacer algunas cuentas. ¿Tu tarea de investigación se concentra específicamente en la investigación básica o pensás en algún tipo de aplicación? La investigación es básica y dentro de lo que es investigación básica es sumamente teórica, o sea que es básico dentro de lo básico, digamos. Por ejemplo, no sé, investigación básica puede ser tratar de entender, no sé, cómo se comportan las estrellas. A partir de estas investigaciones básicas se puede entender mejor la tecnología. A veces la tecnología provoca cuestiones más básicas. Es una interrelación que hay entre las dos cosas, ¿no? ¿Cómo definirías tu vida en los Estados Unidos? ¿Cuáles fueron esas cosas que ganaste o que perdiste a la hora de decidir vivir allá? Yo creo que lo que gané fue tener la posibilidad de hablar con mucha gente, muchos especialistas que trabajan estos temas en forma muy directa, de trabajar directamente con ellos y tener ese contacto más directo, ¿no? Eso creo que fue la gran ventaja. ¿Alguna vez pensaste en volver a nuestro país? Por el momento no me lo pregunto, no sé por ahí en el futuro, pero por el momento estoy bien ahí. ¿Qué es la conjetura maldacena? Es una relación entre la física de partículas, la física de partículas cuánticas, con teorías de la gravedad cuántica. Entonces lo que dice es que la teoría de la gravedad cuántica en un espacio-tiempo que tiene cierta curvatura negativa y tiene una cierta frontera es equivalente a la teoría de física de partículas en esa frontera. Entonces relaciona estas dos áreas de la física y es interesante porque cuando las partículas interactúan muy fuertemente, uno ve que esta teoría de la gravedad se reduce a la teoría básicamente de Einstein. Se hace algo bien sencillo, o relativamente sencillo. Y bueno, esto permite analizar teorías donde las partículas interactúan fuertemente, o también entender ciertos aspectos de la gravedad cuántica, como el comportamiento de los agujeros negros de acuerdo a la gravedad cuántica, etc. Los temas sobre los que vos trabajás son temas que Einstein desarrolló en profundidad. Si tuvieras la oportunidad de tener una charla mano a mano con él, en donde coincidieran en el mismo tiempo y espacio, ¿qué le preguntarías? Bueno, actualmente escribí un paper hace poco donde digo que dos artículos
dos artículos que escribió él en 1935 en realidad están relacionados, que aparentemente no están relacionados en absoluto. Entonces le preguntaría a ver si alguna vez pensó que podrían estar relacionados. Fuiste elegido como profesor vitalicio en una universidad tan prestigiosa como la de Harvard. ¿Qué representa eso para vos? Bueno, no, esa es la carrera científica, o sea, la carrera académica, digamos, consiste en que uno a veces es... Uno es el doctorado, después puede hacer postdoctorados, los contratan como assistant professor, y después en un momento lo contratan como full professor, que significa que, bueno, que uno ya tiene un puesto asegurado y tiene libertad de hacer investigación y todo. Venís 1 o 2 veces al año a la Argentina. ¿Cómo ves nuestro país en este momento? Argentina es un país relativamente pequeño y para un país del tamaño y de la economía que tiene, está muy bien. ¿Qué lugar crees que se le da a la ciencia en nuestro país? Y me gustaría saber si acaso hay que incentivar a la gente más joven para que se meta en ciencias. Sí, quizás yo creo que le falta un poco al país incorporar la ciencia como algo más cultural, ¿no? De algo que, porque la ciencia tiene un valor cultural también muy importante, o sea, entender al menos, no sé, cómo está conformada la materia o la historia del universo, cosas así deberían ser partes de la cultura general de todo el mundo, ¿no? Quizás eso me parece que falta un poco. O sea, yo veo en Estados Unidos tendo a conocer mucha gente que ha leído muchos libros de divulgación, etc. Quizás es por el ambiente en que estoy. No hice una investigación sociológica. ¿Cómo ves el desarrollo de las ciencias en Brasil? Bueno, Brasil invierte bastante en ciencias. Hay, por ejemplo, en el estado de San Pablo dedican un porcentaje específico de la recaudación total a una fundación estatal del estado de San Pablo, que la gasta en distintas áreas de la ciencia. En el mundo académico, ¿se comparten los avances de desarrollo científico o acaso son más individualistas? No, bueno, en la ciencia básica las investigaciones se tratan de diseminar lo más posible y se respetan las contribuciones de los demás y todo. Entonces, cuanto más se conozca un artículo, mejor. El Papa Francisco te invitó a formar parte de la Academia Pontificia de las Ciencias, que es un privilegio que han tenido muy pocos argentinos a nivel mundial. ¿Qué representa esto para vos? Bueno, es un honor porque hay mucha gente muy destacada que ha pertenecido a la Academia. No sé cómo empezar por Georges Lemaitre, que era uno de los creadores de esta teoría del Big Bang. Y bueno, Hawking y Witten y mucha otra gente. ¿Crees que fue Dios el creador del universo? Sí, en algún sentido, ¿no? Eso es parte de la ciencia, es entender en qué sentido. Fuiste ganador del Conex de Brillante, una de las más altas distinciones de nuestro país. ¿Qué representa para vos este premio? Para mí es un gran honor, dado todos los demás que lo han recibido, incluso Alberto Comble, que lo recibió conmigo. Muchos científicos que han desarrollado carreras excelentes y sobre todo muchos de ellos que lo han hecho aquí en Argentina, que yo creo que es mucho más difícil por quizás esta falta de comunicación y todo, que lo hace más difícil, ¿no? O sea, creo que para uno que está afuera es un poco más fácil que para los que están aquí en Argentina. Recibiste un par de años atrás un premio de $3 millones de la Fundación Yuri Milner. ¿Qué representó para vos este premio y qué uso le diste al dinero? Bueno, el premio fue una sorpresa, fue porque fuimos de los primeros que lo ganaron y bueno, ahora nosotros debemos continuar seleccionando los siguientes ganadores, etc. Y bueno, ya hemos seleccionado algunos el año pasado. Y bueno, ahora somos parte de este proceso de tratar de juzgar y seleccionar buenos ganadores para este nuevo premio, ¿no? Y en cuanto al destino, lo he invertido. Hiciste también una donación de $200.000 al Instituto Balseiro. Fue un gusto darle ese dinero al Instituto Balseiro. La idea es que era para atraer es para atraer profesores del exterior que den cursos, etcétera, y mejorar este tema de la comunicación que había mencionado antes. ¿Qué importancia tiene el dinero en las ciencias y en lo personal para vos?
Bueno, el dinero es importante para pagarle los sueldos a los científicos, para comprar aparatos, y todo eso es ciertamente muy importante. Y bueno, es una inversión que hace la sociedad y la sociedad recibe este beneficio cultural de la ciencia y también los beneficios tecnológicos que vengan de la investigación básica. ¿Te consideras una persona tecnológica o que utiliza las redes sociales en el día a día? No, ni Twitter ni Facebook. ¿Por qué no? Porque con email estoy bien, ¿no? ¿Qué es lo que extrañas de Buenos Aires y de tu vida en la Argentina? Bueno, extraño, sí, mi familia, extraño mis amigos. Sí. ¿Qué te gusta de nuestro país? La calidez de las personas, me gusta, no sé, todo lo que tiene la Argentina para ofrecer. Me gusta mucho vivir en Bariloche. Siempre recuerdo con mucho afecto los años que estuve en Bariloche. Es un país que tiene muchas posibilidades y que bueno, que esperemos que se puedan aprovechar. ¿Qué crees que necesita la Argentina para incentivar el desarrollo de las ciencias? Yo creo que una faltante muy importante es el desarrollo de las ciencias en el ambiente privado. O sea, hay empresas, por ejemplo, de computación y todo, que bueno, usan las ciencias de la computación, que bueno, se han ido estableciendo recientemente y bueno, también hay en otros ámbitos. Pero creo que toda la ciencia en la actividad privada podría desarrollarse bastante más y yo creo que eventualmente se va a desarrollar. Como te venía diciendo, la mayor parte de la economía va a ser, en todos lados va a ser investigación. Y bueno, no sé eso cómo se producirá, no es algo que uno pueda venir desde afuera y producirlo, sino dar condiciones para que se pueda ir produciendo naturalmente, ¿no? ¿Cuál crees que es tu principal aporte a la sociedad? Bueno, esto de la conjetura, la relación entre las teorías de partículas y la gravedad. ¿Qué te gusta hacer cuando no estás trabajando? No, bueno, básicamente lo que hago cuando no estoy trabajando es estar con mi familia y bueno, jugar con los chicos, cosas así. ¿Qué mensaje quisieras compartir con los argentinos? Bueno, gracias por las oportunidades que tuve aquí en Argentina, por las oportunidades de estudiar aquí en Argentina. Después de todo, mi carrera aquí en Argentina fue financiada por los contribuyentes argentinos, tanto dentro de la Universidad de Buenos Aires como el Instituto Balseiro en Bariloche. ¿Qué es la Argentina para vos? Bueno, la Argentina es el país donde nací, el país donde vinieron mis abuelos de inmigrantes y pudieron desarrollarse. Es un país con mucho potencial y que bueno, que creo que en el futuro se va a realizar, ¿no? Muchísimas gracias por este reportaje.